Bienvenidos al repositorio número 1. En este video vamos a realizar 4 prácticas. La práctica 1 será el clásico Hola Mundo, en donde vamos a interactuar con la consola. La práctica número 2 será la suma de dos números con programación estructurada. La práctica número 3 será la suma de dos números utilizando funciones de flecha. La práctica número 4 será la realización de una tabla de multiplicar utilizando las funciones de flecha y utilizando una estructura de control, en este caso un for. Bueno chicos, entonces por ser la primera práctica vamos a iniciar nuestro programa de Visual Studio Code, que va a ser nuestro editor de código. Si es la primera vez que lo están ocupando, pues vamos a platicar acerca de cómo interactuar con este programa que de hecho vamos a estar ocupando bastantes. Probablemente a ustedes les salga una pantalla parecida a esta si es la primera vez que ustedes lo acaban de instalar. Entonces nosotros vamos a tener que crear una carpeta con la cual vamos a estar interactuando y vamos a estar guardando nuestro código. Antes de entrar en detalle, quiero que hagan un poquito de memoria. Recuerden que antes nosotros entramos al símbolo del sistema cuando hicimos la instalación de toda nuestra paquetería y les pedí que hicieran la prueba por medio de consola para verificar que tenían instalado la paquetería. En este caso ustedes ponían, por ejemplo, node-version, lo ponían en su consola, les da una respuesta. También en el caso, aunque no lo hemos ocupado y lo vamos a ocupar un poquito más adelante, pero ya instalaron Mongo, entonces les pedía también que verificaran la instalación poniendo mongo-version. Bien, nosotros obtenemos estas respuestas, dado que de hecho ya les evalué este proceso, pero nosotros ocupábamos este símbolo del sistema. Bueno, pues resulta que con Visual Studio Code nosotros podemos ocupar una terminal. Para poder ocupar la terminal, considero que es una de las cosas más importantes, por eso de una vez se les explico ahorita. Lo pueden hacer directamente en Visual Studio Code. De hecho hay un menú que se llama terminal y ustedes nada más ponen nueva terminal o new terminal. En este caso, bueno, tenemos aquí que se abre esta pantallita en la parte de abajo, que si observamos las pestañas que nos aparecen, podemos observar terminal. La carpeta por defecto, bueno, va a ser la del usuario que tengan logueado en ese momento en el sistema. Y si nosotros hacemos o introducimos los mismos comandos, por ejemplo node-version, vamos a obtener las mismas respuestas. En este caso mongo-version, también vamos a obtener las mismas respuestas. Entonces esto es bastante importante porque nosotros vamos a estar interactuando con el servidor y vamos a estar haciendo consultas y ciertas operaciones directamente desde la consola, pero no vamos a ocupar la línea de comandos donde tenemos que poner el símbolo del sistema, sino que directamente lo vamos a hacer aquí. Y no solo esto, sino que nos da la facilidad de que podamos tener varias consolas abiertas al mismo tiempo. Es decir, yo aquí de hecho vienen numeradas, ahorita nada más tengo uno y me aparece el número 1 PowerShell. El PowerShell es esta línea de comandos que tenemos aquí, que de hecho en Windows 10 ya viene instalado por defecto. Si le damos clic en el botoncito de más, podemos tener dos PowerShells, tenemos la 1 y tenemos la 2. En este caso aquí podemos estar haciendo un proceso diferente al proceso de arriba, es decir, bueno, aquí metí texto sin sentido, nada más para que veamos que puedo tener esto que está aquí, que en este caso me está marcando error, y puedo tener otros procesos ejecutándose aquí en el primer PowerShell. Entonces tenemos el PowerShell 1, PowerShell 2 y yo puedo agregar otro. Digamos que cuando estemos ocupando la base de datos, pues nos conviene iniciar un proceso de Mongo en este PowerShell. Por ejemplo, si yo ejecuto Mongo y puedo estar haciendo consultas de las bases de datos, le pongo show dbs para que me muestre todas las bases de datos. En este caso también puedo hacer consultas. Vamos a ver. Vemos que ya estoy usando la base de datos cbFileDB, que es una base de datos que estuve ocupando en una aplicación. Y también, bueno, podemos seguir trabajando viendo las colecciones y puedo incluso hacer consultas. Hacemos consultas y bueno, vemos que podemos accesar a esta información. Y puedo regresar incluso al PowerShell número 2 donde tenía los errores, y puedo regresar al PowerShell número 1 en donde hice las consultas de las versiones de Node y de las versiones de Mongo. Entonces esta va a ser una aplicación o una característica bastante usada que vamos a estar ocupando. En el caso de que ustedes ya no requieran tener el PowerShell abierto, pues simplemente en el iconito de la basurita, de hecho dice Kill the Archive Terminal Instance, o sea la instancia de la terminal, la eliminan y ya nada más tenemos dos.
quieren eliminar la 2, nada más le queda una y así sucesivamente. Si esta incluso no la quieren, entonces la pueden eliminar y regresamos enteramente a nuestra pantalla principal. Bien, esto es muy importante que lo sepamos y lo estoy abarcando primero porque va a ser o lo vamos a estar ocupando mucho. Recuerden, para ingresar a la terminal simplemente tenemos que ir aquí al menú terminal y poner nueva terminal y se abrirá este panel que está en la parte inferior. Bien muchachos, entonces como siguiente paso pues vamos a empezar a ver cómo vamos a desarrollar nuestra práctica número 1. En este caso, bueno, me voy a estar apoyando este bloc de notas. La práctica 1 me indica que tengo que realizar un hola mundo desde una consola, desde la consola. Bien, entonces vamos a aprender cómo vamos a estar interactuando con nuestra interfaz. Yo les sugiero que para un mayor orden vayan a la carpeta en donde van a estar almacenando todas sus prácticas. En este caso pues yo tengo una carpeta que es de la materia, en este caso la he dado en 2020 y 2021 puesto que es una materia nueva, es el segundo año que la doy. Entonces a mí me interesa como maestro estar guardando estas prácticas en actividades e instrumentos. Yo tengo aquí algunos instrumentos de evaluación que de hecho son tareas que ya se las he encargado y me interesa guardarlo acá para que a mí me quede como una especie de repositorio de todos los ejercicios que me dieron resultados con ustedes. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, voy a poner archivo nuevo, voy a crear una carpeta y le puedo poner repositorio signo de menos 01, repositorio 01. Ya sé que aquí van a estar la práctica 1, la práctica 2, la práctica 3 y la práctica 4. Eventualmente voy a crear repositorio 02 en donde a lo mejor lleguemos hasta la práctica número 8. Entonces, repositorio 01. Y una vez que tenemos esta carpeta, podemos ocuparla de dos formas. Sinceramente, la forma más fácil que yo ocupo es simplemente, ya que tengo, de hecho acabo de crear la carpeta, lo más fácil para mí sería nada más arrastrarla y soltarla en Visual Studio Code. Y listo, ya tengo la carpeta en donde voy a estar creando mis archivos. Y cada archivo pues va a tener código de JavaScript. Nos podemos dar cuenta, por ejemplo, que una vez que hemos hecho esto, tenemos esto que está acá. Se pueden dar cuenta que lo hicieron bien porque para empezar en la barra de título dice repositorio 01, que es el nombre de mi carpeta, y en esta parte que es el panel de exploración tenemos repositorio 01. Si lo contraigo no pasa nada, pero si lo expando veo que tengo otras opciones, que es nuevo archivo, nuevo folder o nueva carpeta, actualizar el explorador y colapsar los folders. Entonces, bueno, en este caso me doy cuenta que obviamente está vacío puesto que no hemos creado ningún archivo, pero ya estamos trabajando en esa carpeta. Si yo quisiera empezar a codificar, bueno, pues creo un archivo en este botoncito que dice New File y me aparece este panel donde puedo poner un nombre o me está pidiendo un texto. Entonces, bueno, yo puedo poner aquí index.js y digo JS porque es un archivo de JavaScript. Bien, si quiero un folder, entonces yo le doy clic aquí donde dice New Folder y le puedo poner, no sé, le puedo poner helpers. Y ya tengo aquí un folder. Puedo jalar este archivo a la carpeta de folders y ya tengo mi archivo dentro de la carpeta de folders, perdón, de helpers. Entonces, de esta manera vamos a estar trabajando, es una manera bastante fácil, pero les decía anteriormente que existen dos formas. La primera forma, recuerden, fue que yo agarré mi carpeta y la solté en la ventana. Si quieren o tienen un folder abierto, hagan de cuenta que no es el folder con el que ustedes quieren trabajar actualmente, pues simplemente dan File y dan Close Folder. Aquí donde dice Close Folder y se cierran todos los proyectos que estén abiertos y les da la oportunidad de abrir un nuevo folder. En este caso, si yo no lo quiero abrir nada más arrastrando, pues lo puedo buscar. Le puedo dar aquí en Archivo y donde dice Open Folder, o aquí de hecho si les aparece este panel, aquí también viene una opción que dice Open Folder. Yo les recomiendo que sea desde aquí, Archivo, Open Folder. Y nuevamente, bueno, en este caso tendría que ir a toda la ruta. En mi caso lo tengo en la unidad D, Servicios 213, Planeaciones, la carpeta de la materia, el año de la materia, actividades e instrumentos y repositorio 01. En mi caso es una ruta bastante larga porque a mí me interesa tener todo bien ordenado. En su caso, podrían seleccionarlo, o lo más común que van a encontrar en un montón de tutoriales en internet es que por lo regular estas carpetas las crean en el escritorio, porque son de fácil acceso. Si ustedes tuvieran su carpeta en el escritorio,
pues simplemente van al escritorio y lo arrastran, es más fácil, ¿sale? En mi caso, bueno, a mí me interesa mantenerlo de esta forma. Vean que cuando lo abrí, pues me salió lo mismo que ya habíamos creado, una carpeta llamada helpers y un archivo llamado index.js. Bien, esto es con respecto a la interfaz y las opciones más básicas que vamos a estar ejecutando. Entonces, bueno, aquí ya podríamos empezar a codificar. De hecho, ya son líneas de código. Todo lo que aparece aquí ya son líneas de código. Una vez que estemos codificando, que ya tengamos cierto código aquí, recuerden siempre recuerden guardar los cambios. De hecho, cuando hacen cambios, inmediatamente se van a dar cuenta que aparece aquí un 1 con fondo azul. Significa que hay un archivo de los que se tienen abierto que tiene cambios que no se han guardado. Siempre tenemos que guardar. Entonces, hagan de cuenta que ustedes ya modificaron este archivo y quieren guardar. Pues entonces van aquí donde dice archivo. Y siempre recuerden, pueden usar save. Pero como en los proyectos que vamos a estar realizando, no en los primeros a lo mejor, pero en los que le siguen, vamos a estar ocupando varios archivos. Entonces siempre asegúrense de ocupar, guardar todo. Que es esta opción Save All. Recuerden entonces, hicieron cambios en su archivo. Vienen al menú archivo y ponen Save All. Con esto, vean, desaparece esto y ya tengo guardado todos los archivos. Si yo tuviera, por ejemplo, vamos a database.js, que tengo mi modelo de datos acá. Hagan de cuenta que tengo dos archivos. Los dos archivos pertenecen al mismo folder de trabajo. Bien, pero yo hice cambios acá, pero también hice cambios acá. ¿Sí? Si yo vengo aquí y pongo File y pongo Save, estoy guardando los cambios nada más de index. Vean que aparece uno. Si hago los cambios y los dos archivos tienen cambios, me aparece un 2. Si yo nada más doy save, se guardan los cambios de index de este que tengo abierto, pero me sigue quedando un archivo sin cambios. Tengo que venir a database y tengo que poner en database, tengo que poner save, y ahora sí ya no me aparecen advertencias y ya los dos archivos están guardados. ¿Cómo puedo evitar estar haciendo esto? Porque luego llenamos aquí con 5 o 6 pestañas. ¿Cómo puedo evitar hacer esto? Pues simplemente, si ya sé que hice cambios en varios archivos, vengo a archivo y pongo guardar todo. Y ya no me preocupo. Y ya puedo empezar a ejecutar mi aplicación. Bien, entonces, esto es lo que tenemos hasta ahorita. Tenemos como que el funcionamiento de la interfaz más básica. En este momento yo voy a cerrar el folder. Y de hecho me interesa vaciar lo que hice ahorita, para que mi folder esté vacío, porque ya vamos a comenzar con la práctica número 1. Entonces, ¿qué forma voy a ocupar yo de manera personal para abrir mi folder? Pues a mí a lo mejor se me hace más fácil arrastrar esto que está acá. Y ya, como ya eliminé el contenido del folder, vean que ya no me aparecen los archivos que había estado haciendo. Entonces ya tengo repositorio 01 como mi carpeta de trabajo. Ahora sí, según mi blog de notas, mi super blog de notas, vemos que la práctica 1 es un Hola Mundo desde consola. Y se van a dar cuenta que este Hola Mundo desde consola pues es bastante fácil de realizar. Pero bueno, tenemos que ir paso a paso. Entonces, bueno, vamos a realizar este Hola Mundo. Vamos a crear un nuevo archivo. Recuerden aquí donde dice New File. Y lo vamos a llevar index.js. Para irnos acostumbrando de que por lo regular index.js es el archivo que se ejecuta en primera instancia, dentro de nuestras aplicaciones web. De hecho, ustedes ya han estado trabajando con JavaScript en los otros módulos, así que les va a parecer un poquito más fácil. De hecho, siempre se me olvida, pero creo que les voy a aumentar un poquito el porcentaje de visualización al 150 para que se puedan ver bien los textos. Listo. Ajá, sí. Espero que esto ayude a que puedan visualizar mejor los textos y los códigos que vamos a estar ocupando. Bien, entonces nosotros vamos a estar ocupando mucho la consola para poder visualizar los resultados de los códigos que vamos a estar introduciendo a Visual Studio Code. Entonces vamos a estar ocupando este comando que se llama console.log. Con console.log nosotros podemos mostrar lo que sea en nuestra consola. En este caso, bueno, podemos mostrar un texto que diga Hola Mundo. Bien. ¿Cómo puedo hacer para que esta aplicación se ejecute? Bueno, tenemos que hacer uso de nuestra terminal. Vamos aquí en el menú terminal y damos clic donde dice nueva terminal. Con esto tenemos una terminal. Vean que cuando estoy abriendo una terminal, pero a la vez yo ya incluí una carpeta de trabajo, cuando abro la terminal me da toda la dirección. Esta es la dirección en donde se encuentra actualmente
esta carpeta llamada repositorio 01, DS Betis 213, planeaciones, desarrollo de aplicaciones que se ejecutan en el servidor 2021, actividades e instrumentos, repositorio 01. Si ustedes deciden guardarlo de manera temporal en su escritorio, pues entonces a lo mejor nada más les aparezca de 2 puntos, diagonal, escritorio, o no sé cómo es que lo tengan configurado. Entonces, bueno, para poder ejecutar una aplicación, tenemos que hacer uso del comando node. Con node vamos a ejecutar un archivo de JavaScript dentro de nuestra carpeta de trabajo. Y ya no tenemos que estar entrando a la carpeta, puesto que recuerden, y repito otra vez, cuando abrimos la terminal y estamos trabajando ya con una carpeta de trabajo, automáticamente nos da la dirección. Ya estamos adentro de esa dirección. Entonces ponemos node y ponemos el nombre del archivo que vamos a ejecutar. En este caso nosotros estamos interactuando con este archivo JS que se llama index. Bien, entonces, ¿qué es lo que voy a poner? Voy a poner node index.js. Vamos a dar enter y vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, tenemos nuestro primer hola mundo desde consola y así tan fácil creamos nuestra aplicación o nuestra práctica número 1. Que es la práctica número 1, pues decir hola mundo desde nuestra consola. Ah, perdón, me faltaba el console clear. Vean que si yo puedo ejecutarlo, de hecho esto es como si fuera MS2 o la línea de comandos. Si yo doy clic si presiono en mi teclado la flecha de arriba, puedo navegar entre los comandos que ya he tecleado anteriormente. Entonces el que tecleé anteriormente es node index.js, entonces lo puedo ejecutar todas las veces que yo quiera. ¿Cuál es el problema con esto? Y vean que lo estoy haciendo a propósito para que toda la terminal se llene. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema es que hay mucho texto. Hay mucho texto de todas las ejecuciones que he estado realizando de manera anterior. Entonces vamos a estar ocupando, quizá no tan seguido, porque lo vamos a ocupar nada más en lo que empezamos a ver las cosas más fundamentales de Node.js. Vamos a ocupar console.clear. Con console.clear, bueno, ya se van imaginando a qué hace referencia la palabra clear. De tal manera que cuando yo ejecute otra vez index.js, bueno, pues primero me limpia la consola y después me muestra, primero lo limpia y después muestra en consola el mensaje de hola mundo. Y con esto, bueno, aparece hola mundo y si lo sigo ejecutando, bueno, siempre se va a estar limpiando la ventana de tal manera que nada más visualicemos el hola mundo. De todas formas, lo que ya tipeamos con anterioridad no se pierde, queda aquí arriba. Yo puedo mover el scroll del mouse hacia arriba y bueno, aquí están todas las ejecuciones. Si considero que esa terminal me estorba, entonces recuerden, la puedo eliminar aquí y se va y puedo seguir codificando. Si la quiero de regreso, pongo new terminal y aquí la tengo otra vez, en donde puedo volver a ejecutar node index.js y listo, tengo mi hola mundo. Ya lo único que restaría sería cambiarle nombre a este archivo index.js. Le podemos cambiar el nombre dándole clic derecho, poniendo rename, y en vez de que se llame index.js, pues nos conviene ponerle práctica 01.js. De esta manera vamos a hacerle honor al repositorio y vamos a ir guardando aquí todas nuestras prácticas, al menos de todas las prácticas que pertenezcan al repositorio número 1, que es práctica 1, 2, 3 y 4. Entonces, ¿qué cambio habría? Pues nada más que cuando lo quiera ejecutar, aquí voy a poner node espacio práctica 01.js y listo, tenemos nuestra hola mundo ahora sí. Bien, entonces vamos a pasar a la práctica número 2. La práctica 2 es suma de dos números con programación estructurada. Bastante fácil, vamos a crear otro archivo. Este archivo le vamos a llamar práctica 02 para ir creando nuestro repositorio práctica 02.js. Entonces, bueno, aquí queda nuestra pestañita de la práctica 1 y vamos a ocupar la práctica 2. Y como tengo la resolución un poco grande a propósito, no quiero que me estorbe esta terminal hasta que realmente la quiero ocupar, entonces voy a matar ese proceso de terminal. Tenemos la práctica 2, entonces tenemos que realizar suma de dos números con programación estructurada. Muy bien. Entonces, bueno, podemos hacer uso de nuestro comando de console.log. Vamos a ver, console.log. Ya sabemos que console.log me permite mostrar un mensaje. Hola, soy un mensaje. Muy bien. Mensaje. Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a poner nueva terminal. Vamos a ejecutar node práctica 02.js. Aquí tenemos nuestro mensaje. Y como somos algo especiales con respecto a nuestra terminal, bueno, pues queremos que esté limpia cada vez que hagamos un cambio.
Quizá ahorita no lo están viendo, hago cambios, ya son cosas que me quedan a mí por defecto, pero cada vez que hago un cambio en un archivo, yo en el teclado presiono Control S porque es el método abreviado para ir guardando. Varias veces por minuto, yo presiono varias veces Control S por minuto porque siempre me gusta estar poniéndole Control S, pero voy a tratar de acostumbrarlos a que ustedes pongan File Save All. En este caso, si yo hago un cambio, me va a permitir poner Save All. Listo. Entonces, ahora sí, Node práctica02.js y ya nos aparece nuestro hola soy un mensaje. Pero también podemos hacer operaciones aquí adentro. Es decir, bueno, vamos a sumar dos números. También hay una cosa importante, es decir, nosotros estamos acostumbrados a ocupar comillas dobles para nuestros textos y también estamos acostumbrados a lo mejor a ocupar nuestras comillas simples para nuestros textos. Es decir, si yo le pongo comillas simples y ejecuto mi aplicación, me da el mismo resultado, me dice hola soy un mensaje. Vamos a ponerle hola soy un mensaje 2 para que se aprecie la diferencia. Ok, me sigo guardando, ya es algo que me quedó por defecto, pero save all. Si ejecuto, hola soy un mensaje 2, es decir, ya ocupé comillas simples aquí para mi texto. Pero yo les voy a estar pidiendo que por favor ocupemos los backticks. Los backticks son estos que están aquí y yo les pido por favor, lupa, les pido por favor que se tomen un momento, tómense un momento para buscar en su teclado cuál es la tecla o método abreviado, dependiendo del idioma que tengan en su teclado, para poder encontrar estos que se llaman backticks. Recuerden que, bueno, déjenme ver si yo mismo encuentro el otro. Este no es, hay dos ticks, está este no lo vamos a ocupar, vamos a ocupar estos que están aquí. Ok, son como unas comillas que son de manera diagonal, superior a la izquierda hacia inferior a la derecha. Tómense un tiempo, pónganle pausa al video y vamos a chequen por favor cuál es la tecla que les permite sacar este tipo de comillas, vamos a decirle. Entonces, yo les puedo platicar que con respecto a mi teclado, en mi teclado, si yo presiono la tecla Alt GR, tal y como se les estoy poniendo ahorita, la tecla Alt GR y presiono al mismo tiempo la tecla que está abajo, perdón, al lado del Enter, me salen estas comillas simples. Entonces, búsquenlas por favor, búsquenlas. Yo voy a quitar estas porque ahí está. Búsquenlas por favor. De hecho, estoy haciendo tiempo, haciendo todos estos experimentos para que si no le pusieron pausa al video, ustedes lo hagan. Pero considero que ya, pues tiempo suficiente. Entonces, bueno, con esto vamos a poder insertar. Vamos a poder insertar fracción de código, en este caso haciendo referencia a esto, perdón, ocupando esta sintaxis, en donde yo puedo decir, por ejemplo, hola, mi nombre es, y yo quiero poner aquí el nombre de una variable, de una constante, ¿sí? Por lo regular ustedes concatenarían, pero a veces no va a ser suficiente o va a ser demasiado largo hacer todas estas concatenaciones y va a ser más simple ocupar este tipo de sintaxis. Entonces, hagan de cuenta que tenemos una constante que se llama nombre, en cuyo contenido tenemos pues un nombre. Hagan de cuenta que es Jorge. Bien, y yo lo que quiero en este console log pues es mostrar ese nombre. ¿Cómo lo haría? Bueno, pues como estoy ocupando estas comillas, lo que puedo hacer es abrir un signo de pesos con el cual estoy indicando que voy a ocupar cierto código y simplemente pongo el nombre de mi variable, en este caso es nombre. Entonces, hola, mi nombre es ... y con esto indico que es código. De hecho, ustedes ven que cambia de color, me lo reconoce mi ID, que es Visual Studio Code, y hace referencia, de hecho, si yo doy clic, ven que automáticamente se sombrea la declaración, puesto que Visual Studio Code reconoce que es la misma variable. Y bueno, vamos a guardar, vamos a poner Save All y vamos a ver qué es lo que pasa. Ejecuto node espacio práctica02.js. De hecho, me parece que el JS no es necesario. Ahora tenemos hola, mi nombre es Jorge. Estoy invocando el contenido de una variable que se llama nombre y la estoy mostrando dentro del mismo console log. ¿Por qué les muestro esto? Porque por ahí va más o menos lo que vamos a realizar para poder hacer la suma. En este caso, bueno, podemos tener una constante A
que tenga un valor de 5 y podemos tener una constante b que tenga un valor de 7. Recuerden que las constantes nunca cambian. Constante a igual a 5 y constante b igual a 7. Entonces aquí puedo poner la suma de, vamos a hacer algunos cambios acá, la suma de, y aquí puedo poner la letra a, la suma de a más b es igual a, fíjense que no voy a ocupar, aquí no voy a ocupar una letra c, puesto que no es necesario que yo esté invocando o que esté apartando cierta memoria para mi proceso, puesto que no es necesario que yo lo guarde en este caso muy específico, porque a lo mejor más adelante sí haya casos en los que necesite apartar memoria para una constante. Pero en este caso no es necesario. ¿Qué es lo que puedo hacer? Pues simplemente puedo abrir una fracción de código con este scope, todo lo que está dentro de este scope, y puedo poner simplemente a más b. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer mi código? Pues simplemente va a decir la suma de... Se va a dar cuenta que hay un signo de pesos y dice, aquí está invocando una fracción de código. Vamos a ver qué es lo que está dentro del scope. Lo que está dentro del scope es una a. La a es una constante y la constante vale 5. Entonces me va a poner la suma de, y aquí me va a poner 5. Más, vean que aparece como rojito, porque como ya estoy afuera del scope, significa que ya estoy regresando otra vez. Ups, perdón, aquí lo moví. Ya estoy regresando otra vez a mi texto. Ya esto es texto otra vez, y aquí abro otra vez el signo de pesos y abro mi scope, y dentro del scope tengo una b. Entonces Visual Studio Code, perdón, mi lenguaje me indica, o perdón, está revisando y dice ¿qué es lo que está dentro del scope? Bueno, es b. ¿Qué es lo que vale b? Vale 7. Entonces la suma de 5 más 7 es igual a, y aquí se encuentra otro signo de pesos con otro scope. Revisa qué es lo que hay en el scope, y en el scope dice, bueno, hay una operación aritmética, es una suma. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Está invocando el valor de a, que es 5, y lo está sumando de manera aritmética con el signo de más, con la constante b, que es 7. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ejecutar nuestra aplicación. Recuerden que con Node ejecutamos la aplicación y tenemos que poner su nombre. Node práctica02.js, y en este caso tenemos la suma de 5 más 7 es igual a 12. Perfecto, entonces ya tenemos esto que está acá. Ya tenemos nuestra práctica 1, que es Hola Mundo. Ya tenemos nuestra práctica 2, que es la suma de dos números por medio de consola. Y antes de seguir avanzando, quiero que pongan atención a esto, que es una situación meramente estética. Y por favor, revisen acá el segundo botón, que es New Folder o nueva carpeta. Le presionan por favor y pónganle cualquier texto. Pónganle cualquier texto que ustedes quieran. Lo que quiero que observen es que pues realmente este folder que está aquí, yo sé que es un folder porque yo lo creé. Al momento de crearlo le di clic en New Folder. Pero visualmente no es muy estético, es decir, simplemente es una flechita. Si yo meto aquí, por ejemplo, la práctica 1, pues simplemente va a aparecer adentro de esa flechita. Yo les aconsejo que vayan aquí a este botón 1, 2, 3, 4, 5, es el quinto botón, que aparece un Tetris. Le van a dar clic ahí. En este iconito vamos a tener varias extensiones. Las extensiones son como plugins que se le instalan a Visual Studio Code para que pueda hacer cosas adicionales o tenga soporte para operaciones adicionales. En este caso, a mí me aparece esto porque yo instalé Dart y Flutter para la materia de sexto. En caso de ustedes que están en cuarto, bueno, esto ignórenlo, hagan de cuenta que no existe, pero lo que quiero que noten o lo que quiero que busquen es esto, Material Icon. Escríbanlo y den enter, o simplemente escríbanlo, esperan aproximadamente un segundo y les aparecerá todo esto. Por lo regular va a ser la primera opción, le van a dar clic ahí. Es como están buscando aquí están buscando plugins. Y obviamente Visual Studio Code les muestra todas las coincidencias que tienen esa palabra o que tienen que ver con eso que escribieron. En nuestro caso, yo lo que quiero hacer es, y bueno, aquí voy a este panel. Recuerden que este panel es mi terminal. Yo voy a eliminar ese panel para que desaparezca. Si yo selecciono Material Icon Theme, que está aquí, asegúrense que es este Material Icon Theme de Philip Keith, y navego un poquito más abajo, vean que simplemente es una paquetería de varios iconos. Estos iconos van a aparecer aquí en mi panel de exploración. Va a ser más fácil. De hecho, por aquí vemos el de JavaScript, que aparece con un cuadrado y tiene este iconito
es un cuadrado y tiene las letras en negro. Y así sucesivamente las carpetas, por ejemplo, me van a aparecer de una forma diferente que visualmente va a ser más fácil de detectar. Entonces, necesitamos instalarlo. Bueno, no es necesidad, pero yo les exhorto a que lo hagan. Simplemente nada más dando clic aquí donde dice Install. Le dan clic en Install. Y automáticamente queda instalado. Perfecto. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a cerrar nuestro panel. Voy a cerrar esta pantallita puesto que ya no la necesito. Y voy a regresar aquí a mi explorador. Y vean que ya tengo el iconito de carpeta y ya el iconito de JavaScript ya cambió al iconito del Material Icon. Entonces vamos a estar ocupando un montón de carpetas y dependiendo de las extensiones de los archivos ya vamos a ir viendo ciertos iconos que visualmente nos va a ser más fácil trabajar con ellos. Entonces bueno, esta carpeta que creé simplemente le voy a dar clic derecho, le voy a dar a eliminar, que lo mueva a la papelera de reciclaje y listo. Puesto que realmente nada más estaba ilustrando el cambio de Material Icon con, bueno, el hecho de tenerlo y no tenerlo. Entonces, bueno, con esto hemos terminado nuestra práctica número 2. Bien, con esto damos pie a realizar la práctica número 3, en donde vemos que la práctica 3 es suma de dos números con funciones de flecha. Bien, entonces vamos a ocupar un tipo de funciones que, bueno, primero vamos a crear un archivo nuevo que se llama práctica03.js. Listo, ahora sí, podemos empezar a trabajar aquí y a mover todo esto. Pero como al fin y al cabo es una suma de dos números, no importa que estemos ocupando funciones, pues ya tenemos parte del código creado. Entonces me voy a venir a la práctica 02 y voy a copiar el contenido y lo voy a pegar en práctica 03 porque ya tengo aquí avanzado ciertos procesos. Entonces probablemente esta teoría ya ustedes la estén manejando en su otro módulo, pero vale la pena repasarlo. Nosotros vamos a estar ocupando un tipo de función que de hecho se exhorta de manera general a que se abandonen las sintaxis anteriores de creación de funciones y se adopten estas, puesto que estamos ocupando procesos que ya son asíncronos. Recuerden que es una de las ventajas precisamente de Node.js, no solo que estamos ocupando JavaScript para el backend, sino que estamos ocupando procesos asíncronos. Ya lo vimos de hecho en la teoría. Si no recuerdan qué es procesos asíncronos, yo les exhorto a que chequen las pláticas que tuvimos. Esa plática no está en YouTube, fue una clase, así que búscalo en Microsoft Stream. Bien, entonces vamos a hablar acerca de cómo se va a declarar este tipo de función. Vamos a establecer de hecho nuestra función como un tipo de constante. Vamos a poner constante y vamos a ponerle un número. En este caso, como es una suma, bueno, pues yo le voy a poner sumar. Vamos a poner un signo de igual y vamos a poner unos paréntesis. Dentro de estos paréntesis pues van a ir argumentos, pero por ahora lo voy a dejar vacío. Y se llama de hecho función de flecha porque vamos a tener una flechita, un signo de igual y un signo de mayor que. Y vamos a tener nuestro scope. Dentro del scope pues siempre va a ir código. En este caso, por lo regular, si ustedes ven cualquier tutorial de internet, ustedes lo van a encontrar así. Nuestra llavecita que abre la van a encontrar en la parte superior y la llavecita que cierra la van a encontrar acá. Realmente esto es indiferente, ustedes lo podrían tener así. Lo podrían tener así y ya simplemente aquí comienzan a codificar, o lo podrían tener como casi todo el mundo hace, tenerlo así. Realmente ustedes me van a ver que yo lo voy a estar ocupando de diferentes maneras porque es totalmente indiferente. Es conforme ustedes se vayan a estar acostumbrando. Entonces, bueno, como lo van a estar viendo en internet de esta manera, yo creo que es mejor mantenerlo así para que ustedes estén acostumbrados si es que deciden aprender muchas cosas más fuera de este ciclo de tutoriales. Lo cual yo les exhorto a que busquen más información. Bueno, pues se van a acostumbrar a verlo de esta forma. Bien chicos, entonces una función, recuerden que es una fracción de código que se puede reutilizar. Es decir, nosotros vamos a hacer aquí un esqueleto de código que me va a permitir sumar. ¿Qué es lo que me va a permitir sumar? Pues dos cosas que pueden cambiar, de tal manera que yo puedo invocar a la función sumar muchas veces sin necesidad de crear el mismo código varias veces, y esto lo vamos a ver ahorita. Entonces, bueno, hasta ahorita tenemos una función sumar, una función de flecha llamada sumar, que está declarada como una constante porque es parte de su sintaxis,
que va a recibir valores que todavía no le hemos puesto, son los argumentos de entrada, y es una función de flecha que contiene estas llavecitas que se llaman scopes, y dentro del scope pues vamos a tener nuestro código. ¿Qué código vamos a tener adentro? Vamos a tener las dos variables que se van a sumar. En este caso, bueno, podemos hacer la operación directamente con console. Vamos a hacer console.log y ya sabemos que fácilmente podemos crear operaciones dentro del console. Vamos a ocupar estas comillas especiales de las cuales les hablé y vamos a poner la suma. De hecho, vamos a hacer uso de esto. La suma de A más B es igual a A más B. Listo. Ok, estamos reutilizando lo que ya hemos puesto. Como ya lo ocupé, lo voy a eliminar. Bien. Pero vean que estamos ocupando aquí valor de A y valor de B, de A más B, y nunca las hemos declarado. No las hemos declarado, pero esto, como es una función, significa que aquí no las vamos a declarar, puesto que se las tenemos que mandar. ¿Desde dónde se las vamos a mandar? Desde el cuerpo del código. Pero las tiene que recibir. Es decir, bueno, aquí vamos a poner A y B. Me explico. Tenemos nuestra función de flecha que va a recibir, es decir, le vamos a mandar los valores, le vamos a mandar cuánto vale A y cuánto vale B, y una vez que se los mandemos, bueno, entonces ahora sí los va a ocupar acá. De hecho, si yo selecciono A, vean que se selecciona el argumento de entrada. Si yo selecciono B, se selecciona el argumento de entrada, que comparte el mismo nombre. ¿Sí? Entonces, no estoy ocupando valores aquí, simplemente le estoy diciendo que voy a sumar A más B y que esos valores se los voy a mandar a la función. Listo. De hecho, para hacer esto un poco más fácil, puedo poner aquí un comentario y puedo poner declaración de funciones. Y tengo mi función sumar perfectamente bien definida ahí. Entonces, ahora vamos a poner algo que se llame algo así como cuerpo, nada más para darle un poquito más de orden a esto. Bien, perfecto. Entonces ya tenemos nuestra función. Vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Qué creen que pase? Pónganle pausa al video y díganme qué creen que es lo que pase cuando yo ejecute mi aplicación. Es decir, yo pongo node espacio práctica03.js y antes de darle enter, piensen, ¿qué va a pasar? ¿Se va a ejecutar mi función? ¿Qué resultado voy a obtener? Bueno, vamos a darle enter y vamos a ver qué es lo que pasa. Pues no pasó nada, simplemente se limpió la pantalla. ¿Por qué? Porque es console.clear. En ningún momento invoqué la función, no la estoy llamando no la estoy mandando a llamar en ningún momento, solamente la hice, la creé, pero nunca la mandé a llamar. La tengo que mandar a llamar. ¿Cómo la mando a llamar? Pues nada más diciendo su nombre e indicando con estos paréntesis que es una función. Todavía me falta algo ahí, pero vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a poner otra vez node espacio práctica03.js y vamos a ver qué es lo que pasa. Primero, se limpia la pantalla. Se limpió la pantalla. Invoco a la función sumar. Entra, ahora sí, como la estoy invocando aquí, estoy invocando mi función sumar, dice, bueno, aquí hay una función que se llama sumar, vamos a ver qué es lo que pasa. Va a recibir dos valores, A y B, pero bueno, el usuario no me está mandando A y B. Entonces cuando haga yo mi proyección en pantalla de la suma de A, como nunca le mandé el valor, pues me aparece undefined, que significa indefinido. La suma de indefinido más indefinido es igual a not a number, significa no un número, porque es indefinido también. Entonces, ¿qué es lo que me hace falta? No me lo está diciendo explícitamente, pero al ver más o menos lo que está pasando acá, puedo intuir que lo que me hace falta es mandarle los valores que voy a sumar a mi función suma. ¿Cómo se los mando? Bueno, pues aquí donde estoy invocando la función, tengo que mandarle los dos números que voy a sumar. Es decir, puedo poner un 2,3 y aquí le estoy diciendo que el 2, que es el primer número que le estoy mandando, es A, y 3 es el segundo número que le estoy mandando, que es B. De tal manera que yo invoco sumar con 2 y 3, y aquí lo que va a decir es la suma de 2 más 3 es igual a ¿cuánto? A 5. Entonces vamos a ejecutar otra vez, y aquí vemos que la suma de 2 más 3 es igual a 5. Bien, entonces aquí vimos cómo declarar una función, y aquí vimos cómo invocarla. Tenemos nuestros argumentos de entrada que nosotros se los estamos mandando al momento de invocarlo, y estamos proyectando el resultado con un console log. Ustedes podrían estarse preguntando, bueno, pues es que hicimos una función, ¿no era más fácil nada más poner esto que está aquí de una vez acá? Probablemente para este ejercicio, que es muy simple, sí, pero ¿qué es lo que pasaría si nosotros tuviéramos que hacer varias veces esa suma? En este caso nada más tengo que copiar esta línea varias veces, pero
En el caso de que no, iba a tener que copiar toda esta línea varias veces, que ahorita nada más es sumar, pero imagínense que es un proceso mucho más largo. Tendríamos que estar volviendo a copiar y pegar el mismo código y podría ser un montón de líneas. En este caso nada más me estoy gastando una línea, que es la invocación de la propia función, y con eso ya sé que todo esto se va a realizar. Entonces, ¿para qué me está sirviendo una función ahorita? Pues lo podemos visualizar de manera fácil. Nos está ahorrando tener que volver a poner todo este código otra vez. En este caso, si yo estoy poniendo node, si ejecuto mi aplicación, perdón, node práctica03.js, bueno, pues me da el resultado. De hecho, yo puedo ir variando acá los resultados y una sola función me sirve para ocupar la misma operación varias veces con resultados diferentes, puesto que los argumentos de entrada están variando. Vean que aquí primero va a sumar 2 y 1, después 2 y 3, después 3 y 3, después 3, 2 y 3, y estoy ocupando el mismo código. Bien, eso es reutilización de código. Vamos a guardar nuestros cambios, save all, y vamos a ejecutar node espacio práctica03.js. Vean, la suma de 2 y 1 es 3, la suma de 2 y 3 es 5, de 3 y 3 es 6, de 2 y 3 y así sucesivamente. Con un solo código que recibe argumentos cuyos valores pueden cambiar en cualquier momento del código, puedo tener diferentes resultados con una misma fracción de código. Para eso me sirven las funciones y de hecho las vamos a estar ocupando bastante, algunas funciones o módulos que ya están que ya vienen por defecto en Node, o algunas otras de cierta paquetería que vamos a estarle instalando de manera adicional a nuestra interfaz. Entonces, bueno chicos, entonces tenemos nuestra suma. Vamos a aprovechar y vamos a hacer una que se llame restar, en donde, pues, ¿qué creen que vaya a ser mi función restar? Vamos a crear una función de flecha que se llama restar, que va a recibir también el argumento de A y B. Es una función de flecha, y dentro del scope pues vamos a hacer que reste. Como la operación es bastante similar, entonces lo que voy a hacer es copiar el de sumar, pegarlo acá, y nada más aquí le pongo la resta de A menos B, que es igual a A menos B. Listo. Entonces, si yo lo quiero invocar en el cuerpo, pues pongo restar y le mando los valores. En este caso quiero restar 5 menos 2. Vamos a ejecutar, primero a guardar, save all, y así vamos a poner node espacio práctica03.js, y listo, ya tenemos la suma de 2 más 1 es igual a 3, y la resta de 5 menos 2 es igual a 3. Bueno, vamos a poner otro número acá para que no sean resultados iguales, save all, listo, 8 menos 2 es igual a 6. Perfecto, bueno, lo podríamos dejar aquí, pero me interesa también que vean que vamos a crear otro archivo. Vamos a dar clic acá, nuevo archivo, y vamos a ponerle práctica03b.js. Práctica03b. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a copiar todo este código que hicimos en la práctica 03 y lo vamos a pegar en práctica 03b. Listo. Bien, ustedes se van a dar cuenta conforme vayamos avanzando en la complejidad de nuestras aplicaciones que vamos a tener un montón de carpetas y vamos a tener un montón de archivos, y que cada archivo se va a encargar de cosas muy particulares. Es difícil encontrar que todo venga en un solo archivo, y no es recomendable que todo venga en un solo archivo. Entonces, por lo regular, todas nuestras funciones van a venir en un archivo dedicado a almacenar puras funciones, o puras funciones que hagan cierto tipo de operaciones. En este caso, ¿qué es lo que quiero lograr? ¿O por qué le estoy dando tantas vueltas al asunto? Es porque no es recomendable que yo tenga mis funciones aquí. Teóricamente yo debería eliminar esto y nada más quedarme siempre con el cuerpo de mi aplicación. Entonces, ¿cómo puedo lograr guardar mis funciones o crear un archivo especialmente en funciones y luego invocarlas desde el cuerpo? Pues eso es lo que vamos a hacer ahorita. Bien, para llevar un orden, porque siempre hay que llevar orden. Recuerden que tenemos una práctica 3. A esa práctica 3 vamos a cambiarle el nombre y vamos a ponerle práctica 03A. Y ahora sí, tenemos nuestra práctica 03A, que es la que hicimos con una función en el mismo archivo. Y tenemos la práctica 03B. Y ahora les voy a pedir
Bueno, vamos a guardar todos los cambios. Les voy a pedir que cierren las anteriores porque entre tanta pestaña es fácil equivocarse. Entonces, la práctica 1 ya no la vamos a ocupar. Vamos a cerrarla, nada más de la pestaña. Vamos a cerrarla. La práctica 2 no la vamos a ocupar. Cierren la pestaña. Y la práctica 03A, por el momento, bueno, la práctica 03A sí, déjenla abierta. Tenemos la A y tenemos la B. Bien, entonces ahora vamos a crear otro archivo. Aquí en repositorio 01 vamos a crear otro archivo que se llame funciones. Funciones.js. Bien, tenemos funciones.js. Estoy titubeando un poquito porque no me gusta. Bueno, vamos a ponerle práctica 03C. Bien, perfecto. El orden A, B y C. Perfecto. Recordando que A es cuando tenemos todo junto. En B nada más tenemos el cuerpo. Y lo que quiero lograr en C es tener las funciones. Entonces, nos vamos a A. Y aquí copiamos toda nuestra declaración de funciones. Nada más las funciones. Copiamos y pegamos en C. Paste. Bien. De tal manera que ahora sí, como ya tengo esto separado en B y en C, pues práctica 03A la pueden cerrar para no hacernos bolas. Entonces nada más tenemos práctica 03B y práctica 03C. En práctica 03B tenemos nuestro cuerpo y en práctica 03C tenemos nuestras funciones. Bien, mi intención es que tengamos nada más nuestras funciones acá. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer yo? Pues lo que puedo hacer es mandar a llamar desde aquí las funciones tal y como lo estamos haciendo acá, bueno, de manera similar, mandarlas a llamar desde este archivo. Este archivo se puede dedicar nada más a tener un montón de funciones, puras funciones, de tal manera que si yo necesito crear una función, pues no tengo que estarla buscando aquí entre todo el código, sino que simplemente vengo aquí a este archivo que ya sé que contiene todas mis funciones y hago los cambios pertinentes. Y haciendo los cambios no es necesario que yo modifique nada del cuerpo. Entonces, bueno, ya tenemos creada nuestra función de flecha sumar y nuestra función restar. Necesito preparar el contenido de este archivo para poder ser importado dentro de otro archivo. Es decir, todo lo que viene en este archivo llamado práctica 03C es privado. Nada que exista fuera de este archivo lo puede invocar. Al menos que yo le diga que se puede invocar. Es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a escribir modules.exports igual. Abrimos un scope y dentro del scope le vamos a decir qué funciones quiero que se puedan exportar. Es decir, bueno, tenemos sumar. Le voy a decir, bueno, sumar tiene permiso de ser invocada desde otro lugar, pero también tiene permiso restar. Entonces, listo. Con esta fracción de código yo le estoy dando permiso. Vamos a guardar los cambios. Yo le estoy dando permiso a otros archivos que puedan acceder a sumar y a restar. Es decir, a esta función y a esta función. Listo, entonces ya tengo esto, mi archivo lleno de funciones y le he dado permiso de que pueda hacer o pueda interactuar con otros archivos. Entonces vengo aquí a práctica 03. En práctica 03 lo que tengo que hacer es importar el contenido del archivo que voy a requerir, que es práctica 03. Entonces, ¿cómo lo voy a lograr? Bueno, voy a declarar una constante, le voy a poner un nombre. Por lo regular siempre es el nombre de, o al menos yo aconsejo y yo ocupo tener el mismo nombre. Es decir, si lo que quiero invocar está dentro de un archivo que se llama práctica 03C, pues entonces a mi constante lo llamo práctica 03C. Eso es algo muy personal que yo manejo. Entonces const práctica 03C igual a, y le digo requiero lo que hay en, abro comillas, punto diagonal, y vean que poner el punto diagonal me aparecen todos mis archivos. Todos los archivos que tengo yo en mi carpeta de trabajo me aparecen aquí. Práctica 1, práctica 2, práctica A. Obviamente no me aparece práctica B porque es la que tengo abierta, pero me aparece práctica 03C. Pongo práctica 03C. ¿A qué hago referencia con esto? Punto diagonal significa el directorio actual. En el directorio actual requiero el archivo llamado práctica 03C y se lo estoy asignando a una constante llamada práctica 03C, que a propósito le estoy llamando igual para que cuando yo la esté ocupando pues ya sepa que como comparten el mismo nombre, pues
práctica 03C, realmente me estoy refiriendo a este archivo. Listo, entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Obviamente va a marcar un error, a pesar de que ya le di permiso de que otros archivos ocupen el contenido de este archivo y que ya lo estoy requiriendo acá. Es decir, al referirme de que lo estoy requiriendo significa que esto que está acá se está cargando en memoria, lo que esté adentro. De tal manera que es como si todo este texto estuviera aquí, cuando realmente no lo está. Con esto lo estoy haciendo de esta manera. Entonces va a marcar un error, pero vamos a ver, quiero que vean qué es lo que pasa. Vamos a abrir una nueva terminal y vamos a ejecutar node espacio, y como el cuerpo del programa lo tengo en práctica 03b, es el que voy a ejecutar. Práctica 03b.js. Vamos a ver qué es lo que pasa. Marcó un error. ¿Por qué? Vamos a revisar el error porque también es importante que sepamos interpretar los errores. Es importante interpretar los errores. Entonces vamos a revisar qué es lo que pasa. Tenemos que nos marca un error en la línea 9. Add modules.exports. Ok. Bien, aquí nos está marcando, vean, no es algo muy bonito que digamos o muy explícito, pero aquí nos da una especie de flechita. Una flechita y nos indica que en esta línea donde dice modules.exports hay un error. Y de hecho nos dice en el archivo práctica 03c.js en la línea 9. Entonces, mi archivo práctica 03c es este y la línea 9 es esta. Entonces, con esto fácilmente me puedo dar cuenta que, gracias a todas las pistas que me da, me puedo dar cuenta que aquí no es modules, es module. Bien, es una pequeña letra que se me fue, que me sucede muy seguido, pero bueno, es fácilmente corregible. Con esto ya tenemos resuelto este asunto. También nos va a marcar error, porque de hecho es el error que quiero que vean. Pero bueno, vamos a guardar los cambios, vamos a guardar todos los cambios, save all, y vamos a ejecutar otra vez. Vamos a ver qué es lo que pasa ahora. Bien, ahora sí, me da el error al que quería llegar, en donde vemos que tenemos un error aquí en sumar. Ahora sí, en el archivo B, 03B. El archivo 03B es es el cuerpo. Y me pongo a analizar y digo, bueno, ya requerí el archivo, ya limpié la consola, estoy invocando sumar y le estoy dando sus valores. Entonces, ¿cuál es el error? Bueno, realmente no es un error como tal, sino que es un error de interpretación, puesto que de nuestra parte, claro, como seres humanos, puesto que ahora tenemos que entender que el contenido o la función sumar ya no está dentro de este archivo, está dentro de este que estamos requiriendo, ¿sí? Al cual le hemos puesto este nombre. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esta línea no la voy a borrar, simplemente la voy a dejar abajo. Y ahora lo que tengo que hacer para llamar a esa función es simplemente poner práctica 03c, porque es el nombre que puse acá, y punto. Y al poner punto, puedo observar todas las funciones a las cuales les di permiso de ser invocadas. En este caso yo le di permiso a restar y a sumar para ser invocadas, y como quiero la de sumar, pues simplemente selecciono sumar. Y a partir de ahí hago lo mismo, le envío dos valores, que 2,1. Y puesto que aquí ya está bien, esta que está mal la voy a eliminar. Y adivinen cómo vamos a hacer la de resta, pues la vamos a hacer igual. Vamos a poner dentro de práctica 03c, quiero que invoques a restar y que le mandes los valores 8 y 2 para que sean restados. Entonces este que está mal lo vamos a eliminar. Bien, entonces teóricamente esto ya está bien. Vamos a guardar nuestros cambios, save all, y vamos a ejecutar. Recuerde que yo estoy poniendo la flecha arriba para invocar el último comando que he escrito. De esta manera no tengo que estar escribiendo cada vez node espacio práctica 03b. Entonces, bueno, ya node espacio práctica 03b.js, enter. Y ahora sí tenemos la suma de 2 más 1 es igual a 3 y la resta de 8 menos 2 es igual a 6. De esta manera estamos invocando funciones que están dentro de otro archivo. En esta línea le estamos dando permiso solamente a las funciones que yo quiera. En este caso yo quiero que sumar y restar tengan permiso de ser invocadas, pero fácilmente puedo decir, no, pues ya no quiero que restar no tenga permiso. Restar no tiene permiso, solamente tiene permiso sumar. Entonces, cuando yo la quiera invocar acá, me va a marcar error. Vean, restar 8,2. Hay error, puesto que no tiene permiso. Y al no tener permiso, pues marca error. Entonces, bueno, vamos a volverle a dar permiso. Restar. Ya tiene permiso.
Vamos a guardar nuestros cambios y vamos a volver a ejecutar. Al volver a ejecutar, ahora sí, no pasó nada. Entonces aquí con esta línea le estoy dando permiso a las funciones para que sean invocadas. En esta línea le estoy asignando este archivo, el contenido, del contenido de este archivo que tenga permiso se va a guardar en esta constante llamada práctica 03, y esta constante práctica 03 la estoy ocupando para poder ocupar su función sumar y su función restar. Bien chicos, con esto ya tenemos entonces suma y resta con funciones de flecha, y no solo lo vimos de manera lineal, sino que también lo vimos invocadas desde otros archivos. Entonces vamos a cerrar esto que está acá y vamos a prepararnos para nuestra práctica 04. Bien, entonces vamos a empezar con nuestra práctica número 4. Vamos a crear un nuevo archivo acá, New File, vamos a poner práctica 04.js. Bien, esta vez ya no vamos a requerir código de las prácticas anteriores, puesto que la práctica número 4 es tabla de multiplicar con funciones de flecha, y vamos a estar ocupando una estructura de control que es el for. El for me sirve para ciclos. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Vamos a iniciar creando una función de flecha que se va a llamar tabla. Vamos a crear una función de flecha que se llama tabla. Recuerden que, bueno, vamos a hacerlo desde cero y lo vamos a ir platicando. Tenemos que asignarlo a una constante, después le tenemos que poner un nombre. En este caso le voy a poner tabla, signo de igual, en los paréntesis, los cuales van a recibir argumentos, nuestra flechita y nuestro scope. Bien, el scope, recuerden que nos vamos a acostumbrar a siempre ponerlos en medio del scope y dar enter. De esta manera ustedes tienen el scope bueno, el inicio de la llavecita que abre y la llavecita que cierra, y dentro vamos a tener todo nuestro código. Bien, en esta tabla lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a hacer primero el de título, ¿ok? Bien, en esta función de título simplemente vamos a poner, por medio de un console.log, vamos a poner como se llama la función título, y vamos a hacer uso de estas comillas especiales, y vamos a poner esta es la tabla del, y vamos a preparar nuestra sintaxis para recibir, nuestra cadena de texto por medio del signo de pesos para recibir código por medio de estos scopes, y dentro vamos a poner una variable que es la que va a decir base. ¿Ok? Bueno, la tabla, mi intención es que diga esta es la tabla del, puede ser la tabla del 1, la tabla del 2, la tabla del 3, del 4, del 5, del 6. Ese número va a estar guardado dentro de esta variable que es base. Y para que mi función pueda ocupar esta variable base, pues yo se la tengo que pasar. Y para pasarle valores a las funciones, recuerden que los deben de recibir como argumentos, es decir, debe de estar estipulado acá. Entonces aquí vamos a indicarle que va a recibir una variable que se llame base. Entonces le mandamos la variable base, la recibe, y una vez que la recibió, la ocupa. Esta es la tabla del, y aquí va a aparecer. Entonces vamos a ver cómo funciona esto, pero vamos a darle un poquito más de orden. Vamos a ver aquí que diga declaración. Declaración de funciones. En este caso apenas estamos creando nuestra primera función, y aquí vamos a ponerle cuerpo de la aplicación. Bien, después vamos a ver que realmente reciben otros nombres, pero bueno, por ahorita nos funciona así, cuerpo de la aplicación. Entonces, bueno, vamos a asegurarnos de darle este valor, porque vamos a hacer la prueba. Vamos a ver qué es lo que pasa ahorita. Vamos a poner terminal, new terminal, y ya tenemos nuestra terminal. Vamos a ejecutar node espacio práctica 04.js. Damos enter y no pasa nada, porque pues realmente el cuerpo de la aplicación no tiene nada. Nuestro código tiene una función, pero jamás en la vida la mandamos a llamar. Entonces, si nunca fue mandada a llamar, pues no hace nada. Simplemente está ahí existiendo. ¿Qué es lo que pasa si yo la mando a llamar? Es decir, título, la mando a llamar. Pero ya sé que esto me va a dar un error, puesto que mi función está pidiendo un valor para que sea base, y yo no le estoy mandando nada. Vamos a mandarle un número, vamos a mandarle 2. Este 2 que le estoy mandando realmente se está convirtiendo, lo está recibiendo en esta variable base, y luego la va a mostrar acá por medio de este console log. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a guardar cambios, save all, vamos a ponerle
bueno, voy a poner flecha arriba, puesto que ya lo escribí por primera vez, no de espacio, práctica04.js, y vamos a ver qué es lo que pasa. Esta es la tabla del 2. Ahora sí, este 2 se lo estoy mandando, lo recibe aquí y lo guarda en la variable base y lo muestra en base. Bien, pero vemos que conforme vaya ejecutando yo varias veces mi programa, pues se va a ir llenando de texto. Hay dos maneras, una manual. Como esto sigue siendo una línea de comandos de Windows, es un PowerShell, pues podemos hacer Clear Screen, que es el clásico comando CLS. Y listo, nos limpia la pantalla. Pero recuerden que ya vimos un comando que se llama, ¿cómo se llama? Console.clear. De tal manera que cada vez que yo, si doy flecha arriba, hasta llegar al comando que quiero, que es no de práctica04.js, al ejecutar varias veces esto, pues no es necesario que yo escriba CLS, sino que por defecto mi programa limpia la consola cada vez que es ejecutado. Entonces, bueno, esta es la tabla del 2. Bueno, me dice que es la tabla del 2, pero no me da la tabla del 2, puesto que eso lo vamos a hacer con otra función. Entonces, esta es la función que me da el título. Vamos a hacer la función que me va a dar, ahora sí, la tabla. ¿Qué es lo que necesita la tabla? Y vamos a ir platicando mientras estoy haciendo la sintaxis de la función. ¿Qué es lo que necesita una tabla para funcionar? Es decir, ¿qué necesito para poder funcionar? Vamos a ver, lo voy a poner aquí. Para poder ver la tabla de X número, pues necesito la base. 2 por 3 es igual a 6. Luego tengo que tener 2 por 4 es igual a 8. Luego tengo que tener 2 por 5 es igual a 10. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Necesito la base. La base es aquel número que nunca va a cambiar, que es el que se va a estar multiplicando. Entonces necesito base. Ya de hecho la copamos acá, base. La tabla del 2, en el ejemplo que vimos fue la tabla del 2, esa es mi base. La tabla del 2, porque es 2 por 3, 2 por 4, 2 por 5. Esta es mi base. Luego tengo un límite hasta qué número va a multiplicarse. Puede ser 2 por 1, 2 por 2, 2 por 3, 2 por 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por lo regular las tablas son hasta el 10, pero vamos a crear nuestro programa para que pueda ser o tenga un límite que el usuario pueda definir. Entonces a ese límite pues lo vamos a llamar. ¿Cómo creen que vamos a llamar a ese límite? Pues lo vamos a llamar límite. Bien. Por defecto, o por casi siempre, si ustedes buscan en internet tabla del 1, tabla del 10, tabla del 5, va a venir hasta el 10, es decir, si es la tabla del 3, 3 por 1, 3 por 2, 3 por 3, 3 por 4, 3 por 5, 3 por 6, 3 por 7, 3 por 8, 3 por 9 y 3 por 10. Por defecto es hasta el 10, el límite. Entonces, bueno, ya tenemos esto y sabemos que para poder funcionar va a necesitar la base y va a necesitar el límite. Ahora, ¿cómo vamos a mostrar en pantalla toda esa información? La información que les platiqué ahorita. Pues, ¿con qué mostramos cosas en pantalla? Con el comando console.log. Bien, ahora lo interesante va a estar en cómo vamos a conformar ese console.log. Y de hecho, ya les estuve dando un spoiler acá. Vamos a ocupar esta estructura que es el for. Bien, vamos a cortar esto y vamos de una vez a poner el for. Vamos a poner el for. Y basta con poner for, y si no se acuerdan de la sintaxis, nuestro super amigo Visual Studio Code nos da varias opciones acá. Ustedes pueden escoger esta que tiene de hecho un cuadrito aquí, un cuadrito vacío, le dan clic y nos da automáticamente la sintaxis. Obviamente no todo de lo que está aquí se va a ocupar tal y como está, sino que hay que hacer algunos cambios, pero nos sirve bastante bien para comenzar. Para empezar, este código no lo necesito, este es el cuerpo del for, no lo voy a necesitar. Lo voy a eliminar, pero lo que está dentro de estos argumentos para el for sí los voy a ocupar. Es decir, tengo un index o un índice que va a ir del 0. Yo en este caso no me interesa tener 2 por 0, porque cualquier número multiplicado por 0 pues es 0. Me interesa tener 1, para que si es la tabla del 2 sea 2 por 1. Si es la tabla del 3 sea 3 por 1. Ahí va a comenzar. Entonces hagan de cuenta que el index es el número que se va a ir incrementando. Y tenemos que, mientras ese número sea menor a qué, aquí es donde va a ir el límite. ¿Hasta qué número quiero multiplicar? Pues quiero multiplicar hasta el límite que me diga el usuario. Y de ahí se va a ir incrementando. Entonces, bueno, ya tengo mi esqueleto. Ahora necesito poner el código. Ahora sí, lo que necesito es que se esté mostrando en pantalla por medio de console.log y nuestras super comillas especiales.
vamos a poner nuestra maquetita. Vean, lo que necesito es que aparezca 2 por 1 e igual a 2. Por ejemplo, este es un ejemplo. 2 por 1 igual a 2. Entonces, ¿este 2 qué es? ¿Este 2 qué es? Espérenme, para intentar hacerlo un poquito más explícito, lo voy a ir haciendo acá. ¿Ok? Bueno, este que está aquí nada más me va a servir de ejemplo. Al final lo voy a borrar. El que vamos a estar modificando es este. Bien, ok. Entonces, lo voy a eliminar. Y vemos, este 2 que está aquí, ¿qué es? Este es la base. La base. Entonces, ¿cómo se llama mi variable que contiene esta base? Pues se llama base. Pero como es una variable, lo tengo que indicar con signo de pesos y mi scope. Y le pongo base. ¿Ok? Entonces, esto hace referencia a este 2. Es mi base. Luego, espacio. Aquí hay un espacio. Entonces tengo que dejar un espacio. Espacio. X. X representando a esta X de por. Luego un espacio. Y luego este 1. Este 1 que se va a ir incrementando poco a poco de 1 a 2 a 3 a 4 a 5 para ir haciendo toda la tabla. ¿De dónde lo voy a sacar? ¿Cuál es? ¿En dónde estoy guardando la variable que se va a incrementar? Pues la estoy guardando en index, porque index, vean aquí, index es el que se va a ir incrementando. No estoy entrando en tanta detalle en cuanto a la estructura for, puesto que esto ya lo debieron haber visto ustedes en el transcurso de toda su formación de programación, pero me interesa checar esta lógica. Entonces, ¿dónde está este 1? Bueno, es el que se va a ir incrementando y ese que se está incrementando es mi variable index. Entonces, como es una variable, index es una variable, entonces voy a poner mi signo de pesos y abro mi scope y pongo index. De tal manera que ya tengo mi base que es 2, ya tengo la X, ya tengo el index que es 1, luego tengo que tener aquí un espacio, un signo de igual, por este espacio, perdón, ahí está, mi signo de igual, y este 2 es el resultado de multiplicar 2 por 1. ¿Cómo puedo obtener este resultado? Pues multiplicando. Y ya sé que puedo agregar fracciones de script o fracciones de código poniendo mi signo de pesos y mi scope. No solo me sirve para invocar el contenido de las variables, sino también me sirve para hacer operaciones. Entonces, en este caso, aquí voy a poner base por index. Bien, entonces aquí ya tengo 2 que está dentro de base, X que significa por 1 que está que es el número que se va a ir incrementando y el número que se va a ir incrementando está dentro de la variable index, mi signo de igual y el resultado de la multiplicación que lo hago por medio de pues una multiplicación por medio de script. Bien, entonces ahora sí, esto me sirvió nada más para ir ejemplificando paso a paso y teóricamente ya tenemos nuestra función que me va a permitir mostrar mi tabla. Entonces no la he invocado, simplemente he invocado título. Vamos a invocarla. ¿Cómo la invoco? Pues pongo su nombre y me aseguro de mandarle los datos que me está pidiendo. La función pide dos datos, pide base y límite. Entonces le voy a enviar la base, que es 2, porque quiero la tabla del 2, y el límite, que vamos a ponerle 10, porque quiero que multiplique hasta el 10. Del 2 por 1 hasta el 2 por 10. Y vamos a ver ahí con el operador alguna cosa que va a haber que cambiar, pero vamos a dejarlo así para ver cómo se comporta. Entonces, vamos a guardar los cambios, vamos a poner File, Save All, y vamos a ejecutar nuestro programa. Node espacio, práctica 04.js. Listo, vamos a ver qué es lo que pasa. Primero, me limpió la pantalla. Sí, me limpió la pantalla, perfecto. De ahí invocó a la función título 02. La función título 02 lo único que hace es decir, esta tabla es la tabla del base, el número que le estoy dando. Esta es la tabla del 2, perfecto. Luego invocó la función tabla 2,10, perdón, la función tabla con los argumentos 2,10, es decir, la base 2 y el límite 10. Y bueno, esta estructura estuvo dando vueltas y vueltas y vueltas desde 1 hasta un número menor al límite. El límite, recuerden que es 10, el límite fue 10, pero ¿qué es lo que notan acá? Bueno, para empezar vamos a checar, 2 por 1 es 2, sí,
2 por 2 es 4, sí. 2 por 3 es 6 y todo esto está bien. 8 por 2, 16. 2 por 9, 18. Pero no llegó al 2 por 10. ¿Por qué no llegó al 2 por 10? Pues porque estamos indicando que avance toda, que dé varios bucles, varias vueltas, hasta que sea un número menor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que poner? ¿Qué es lo que tenemos que poner? Pues tenemos que poner menor o igual. Para que cuando sea 10, aún así entre al bucle por última vez. Entonces, ya hicimos los cambios acá. Vamos a guardar nuestros cambios y vamos a volver a ejecutar. Doy flecha arriba y ejecuto. Y listo, ahora sí tengo 2 por 1, 2 por 2, 2 por 3, 2 por 4, 2 por 5, 2 por 6, 7, 8, 9 y ya tenemos el 10. Con esto ya tenemos nuestra tabla del 2, entonces podemos cambiar esto para que sea la base sea 3 y tenemos nuestra tabla del 3. Vamos a ejecutar otra vez. Vamos a guardar nuestros cambios y vamos a ejecutar nuestra aplicación y ya tenemos la tabla del 3. Bien, entonces nosotros podemos hacer, por ejemplo, console.log y ahora sí puedo hacer uso de mis comillas dobles o mis comillas simples, las de toda la vida, porque lo único que quiero ahorita pues es mostrar un texto. Ya sé que no voy a insertar pedazos de script, ni pedazos ni variables, ni nada de esto. Estoy totalmente consciente que lo que va a contener este console.log es un string hecho y derecho, entonces no es necesario que yo ponga este tipo de comillas. Entonces, bueno, ya que hice eso, vamos a guardar. Save, me puse a guardar como. Vamos a ponerle guardar todo. Vamos a ejecutar nuestra aplicación y bueno, ya tenemos aquí un pequeño separador súper lujoso que me permite visualizar esto, la tabla. Esta es la tabla del 3, mi separador, y me da toda la tabla del 3 hasta el 3 por 10. Perfecto, bueno, con esto tenemos nuestra super práctica número 4 y con esto les voy a pedir que obviamente ustedes hagan todo esto que vimos en el video, pero les voy a pedir una práctica 05. Van a abrir un archivo, van a crear un archivo nuevo, le van a poner práctica 05, práctica 05a.js y van a crear otro archivo que se llame práctica 05b.js. Bien, ¿qué es lo que van a hacer aquí en 5 y en B? 5a y 5b. Bueno, van a hacer lo mismo que la 4, el de la multiplicación, pero quiero que el cuerpo de la multiplicación esté en la A y las funciones estén en la B y que aún así funcione totalmente como si estuviera en el mismo archivo. Ya se van a dar cuenta que es lo mismo que hicimos aquí en la práctica 3, en donde aquí teníamos todo en el mismo archivo, pero luego lo dividimos. En el B pusimos el cuerpo y en el C pusimos todas las funciones. Bueno, pues lo mismo van a hacer aquí. En el 5A va a ir el cuerpo y en el 5B van a ir las funciones. Eso se les va a quedar de tarea y ustedes lo que van a hacer es entregarme este repositorio 05 con todas las prácticas, la 1, la 2, la 3A, la 3B, la 3C, la 4, la 5A ya hecha y la 5B ya hecha. Bien, entonces recuerden que esto sigue siendo una carpeta de trabajo. Entonces, bueno, lo que van a hacer ustedes cuando terminen de hacer todo su código, van a ir a archivo, guardar todo, recuerden siempre guardar todo, save all, y cierran. Al fin y al cabo ustedes, repito, ya saben que esto es una carpeta. Dentro de esta carpeta están todas sus prácticas. Entonces, esta carpeta es la que me van a enviar. Lo que pueden hacer es su carpeta de trabajo, simplemente le agregan un archivo .zip o .rar y este archivo comprimido es el que me van a enviar en la tarea. ¿Ok? Bueno, muchachos, entonces, bueno, obviamente yo lo voy a eliminar. Este es el repositorio 1 que contiene todas estas prácticas. Bien, muchachos, entonces así quedamos con estas prácticas. Ya después vamos a ver el hipotenusa de un triángulo rectángulo. No recuerdo si les indiqué que se las iba a dar ahorita. Déjenme hacer triángulo rectángulo. No recuerdo, pero como les encargué una tarea extra. Ok, yo creo que vamos a dejar pendiente la práctica 05. Ahorita les voy a eliminar esto de acá porque les encargué una tarea, entonces prácticamente la práctica 5 va a ser la tarea y ya de ahí voy a hacer los cambios pertinentes para que en el repositorio 02 ya sea la práctica
6, que va a ser ahora sí la de la hipotenusa, la 7, la 8 y la 9. Bien, entonces hasta ahorita, nada más hasta ahí chicos, lo que vimos en el video y la tarea que les dejé. Y nos estamos viendo muchachos, adiós.